Preludios de la Dragonlance 6. Tanis el Semielfo. Bárbara and Scott Siegel. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2025. Décima parte. «36. La vela titilante. Creí que te conocía», susurró Brandella al oído de Tanis. «Y así es», fue la enigmática respuesta del semielfo. La tejedora, con los labios apretados en una fina línea, le dedicó una mirada suspicaz en tanto se enjugaba el rostro mojado por la lluvia. ¿A qué se refería?, se preguntó perpleja. Entraron en la choza del nigromante, empapados hasta los huesos, el viento perpetuo y la llovizna los había azotado sin piedad. Brandella pensó que Fistandantilus era afortunado al carecer de un cuerpo físico al que atormentaran el frío y el hambre. De pronto, se le ocurrió que tal vez todo aquello no era más que una alucinación de su mente enfebrecida. Al fin y al cabo, estaba debilitada por la falta de alimento y el sueño, y el inclemente tiempo, sin duda, había obrado el resto. Tanis la observaba con preocupación. Estaba demacrada y parecía enferma. Habían pasado varias horas llevando a cabo las órdenes del hechicero. Mientras las nubes tormentosas pasaban sobre la montaña, habían arreglado el techo de la choza cubriendo los huecos con ramas de árboles. A continuación limpiaron el barro y el agua acumulados en el suelo a fin de acondicionar lo mejor posible el interior. Ni que decir tiene que la cabaña resumaba humedad y el aire era casi irrespirable a pesar de mantener abierta la puerta de par en par. Sin embargo, Fistandantilus se mostraba complacido con el resultado. El conjuro, les dijo, debía realizarse en un lugar seco e iluminado, con el propósito de aislarlo de su mundo envuelto en perpetuas tinieblas e inacabables lluvias. Era evidente, pensó Tanis, que el nigromante temía que las garras de la muerte resultaran demasiado férreas para escapar de ellas. Deseó que, en efecto, así fuera, por si acaso. «No prendáis la vela hasta que haya iniciado el conjuro», ordenó Fistandantilus. El susurrante tono sibilante parecía haber adquirido fuerza. Tanis sintió un escalofrío de miedo recorrerle la espalda hasta alcanzarle la nuca. Se advertía que Brandella se agotaba por momentos. Bajo los ojos, se le marcaban unas manchas violáceas a través de la casi traslúcida piel. Encima de la burda mesa de madera había una vela en su palmatoria. La cera, a pesar de su aspecto antiguo, no había sido utilizada y la mecha aparecía ennegrecida por incontables intentos fallidos de encenderla, enhiesta y desafiante a cualquier llama. Cerca de la vela yacían dos piedras pequeñas y negras sobre un montón de pergaminos desgarrados. «Mirad la pared a vuestras espaldas», dijo el hechicero. La tenue penumbra se reflejaba en un espejo pequeño enmarcado en oro. «Semielfo, coge el espejo y sosténlo en tus manos, con mucho cuidado», ordenó el nigromante. La tormenta había arreciado. Sin embargo, a despecho del viento ululante, Tanis oía la susurrante voz del hechicero como si zumbara en el interior de su cabeza. Se dirigió hacia el espejo, que colgaba de la pared a la altura de sus ojos. Alargó las manos para cogerlo, y se quedó paralizado. Al cabo de un instante, movió la mano frente al brillante cristal, su faz no se reflejaba en la superficie. Aun cuando lo sostuvo en un ángulo correcto para captar la grisácea luz que penetraba por la puerta, el espejo permaneció vacío de imágenes. Tanis volvió la vista hacia Brandella.
La tejedora tiritaba y solo su tenaz fuerza de voluntad la mantenía en pie. Basta de vacilaciones. Te dije que lo sostuvieras con cuidado, ordenó el hechicero. ¿Por qué es tan importante este espejo?, inquirió Tanis mientras se aproximaba a la mesa en la que reposaba la vela. El frío que reinaba en la habitación se incrementó. Cuando realice el conjuro que os hará regresar a la vida, llevaréis el espejo con vosotros, explicó la voz. Mediante un hechizo, guarda mi imagen tal y como era cuando estaba vivo. Una vez que lo hayáis transportado a vuestro plano, la imagen quedará libre y yo regresaré de nuevo a KRYNN. Tanis examinó el grueso y singular cristal. A despecho de sí mismo, era incapaz de apartar la mirada de él con el propósito de vislumbrar el rostro del nigromante, oculto en algún lugar recóndito tras la transparente superficie. Fistandantilus soltó una risa carente de humor. No es ese el único hechizo que irá con vosotros a KRYNN desde este lugar más allá de la tumba. He invocado un conjuro sobre vosotros dos. Tanis advirtió que Brandella se retorcía las manos, tenía los ojos vidriosos y una expresión ausente. Las siguientes palabras del nigromante incrementaron la tensión del momento. Recordadlo, si me traicionáis, la muerte os llegará a manos de aquellos a quienes más amáis. Habéis sido advertidos. De repente, la puerta se cerró con un golpe seco y la oscuridad reinó en la choza. Tanis dio un respingo, pero Brandella parecía ajena a todo, salvo al terror que la paralizaba. Llegó la hora, anunció Fistandantilus, con un timbre disonante en la voz merced a la excitación. Prepárate para encender la vela, humana. Tanis, que sostenía el espejo con una mano, buscó a tientas la de Brandella. Cuando la encontró, la mujer la apartó con cierta brusquedad. Tenía los dedos fríos como el hielo. La salmodia se inició con tono muy bajo, apenas audible. Poco a poco, creció de intensidad y se escucharon unas palabras misteriosas e incomprensibles. El cántico aumentó aún más de volumen. La estructura de la pequeña choza empezó a temblar, como si el viento tratara de arrancarla de sus cimientos para arrojarla pendiente abajo hasta el valle tendido al pie de la montaña. Agua y barro escurrían entre las grietas, cada vez más anchas, del tejado. Una sección del entramado de troncos que cubría el techo se quebró y cayó dentro de la choza. La despavorida tejedora dejó escapar un gemido, pero Tanis no se atrevió a consolarla. Fistandantilus prosiguió con la salmodia y su voz sobrepasó incluso el ulular del viento. Tanis no estaba seguro de qué era lo que estaba rompiendo en pedazos la cabaña, si el poder desatado por el conjuro o la muerte que rehusaba soltar a sus víctimas. Las fuerzas de la magia y las de la naturaleza libraban una lucha sin cuartel. A pesar del desprendimiento de parte del techo, a despecho del azote del viento que se introducía entre las resquebrajadas paredes, la vela permaneció encendida, con la llama erecta, firme, sin que alterara su perfecta inmovilidad el más leve parpadeo. La magia desatada era muy poderosa. Tanis sintió que se aproximaba un cambio. Apenas quedaba tiempo, mas cualquier movimiento que realizara de ahora en adelante sería crítico. A la luz de la vela, el semielfo alargó la mano y aferró a Brandella por el brazo. De nuevo la joven trató de soltarse, pero en esta ocasión Tanis no se lo permitió, sabedor de que la tejedora era capaz de sacrificarse a sí misma con tal de evitar que Fistandantilus regresara al mundo de los vivos. No quería que la joven hiciera algo que interfiriese en sus planes. El semielfo estaba en lo cierto. Brandella se debatió para librarse de su presión y le propinó una patada a la vez que procuraba apoderarse de la vela para apagarla. «¡Traidor!», chilló, con el rostro distorsionado cual una máscara de odio. Los escombros se precipitaban a su alrededor y, si no ocurría algo muy pronto, sería difícil que escaparan ilesos. Hasta el momento, las vigas de carga de la choza aguantaban bien, pero la propia tierra se estremecía por las sacudidas. En lo alto, procedente de un punto indiscernible, un retumbar creció de intensidad por momentos. A través del techo parcialmente desplomado Tanis vio, con aterradora claridad, lo que causaba el desgarrador sonido.
La cumbre de la tenebrosa montaña de Fistandantilus, el pináculo que se alzaba sobre sus cabezas, se había resquebrajado y una demoledora masa de negro sulfuro rodaba en avalancha justo en dirección a la choza. La clave radicaba en elegir el momento preciso. Tanis sabía que si actuaba antes de tiempo Fistandantilus interrumpiría el hechizo de Quispa y dejaría que los aplastara la avalancha. Por otro lado, si esperaba demasiado, se arriesgaba a que ocurriera lo peor, traer de vuelta a la vida al infame nigromante. El semielfo no tenía más remedio que correr el albur de que Fistandantilus estuviera muy ocupado en mantener su pantomima. De nuevo recordó las palabras del viejo dragón, Fuego Manso: en el reino de la muerte, la magia de los hechiceros es apenas efectiva. Tanis se lo había jugado todo por la corazonada de que el nigromante estaba representando una farsa, de que en realidad no tenía ninguna influencia en el destino de la hermana de Brandella o el de su madre, de que el alcance de su magia en la muerte se remitía exclusivamente a aquellos efectos pirotécnicos destinados a impresionar a los visitantes. Después de todo, el hechicero estaba condenado a permanecer a la sombra de su horrenda montaña y Tanis confiaba en que el poder de Fistandantilus fuera mucho más limitado de lo que daba a entender. Muy pronto Tanis no tendría que continuar con el simulacro de estar de acuerdo con el nigromante. A su entender, la amenaza de Fistandantilus carecía de fundamento y no le temía. Su único propósito era que el hechicero terminara de recitar el conjuro de Quispa. Aquello era lo que le había impedido actuar. ¿Mas cómo saber en qué momento se había completado el hechizo? Kiborek blastene tipelek winterfall. Tronó el nigromante, Til Vanos. Til Vanos. El timbre de la voz era más potente que el estrepitoso avance de la avalancha, más incluso que el tremor de la ladera que se desmoronaba en bloques inmensos que amenazaban con enterrarlos antes de que el alud pusiera fin a sus vidas. Brandella y Tanis lo vieron todo a través del techo roto y las paredes desgajadas. La tejedora lanzó un chillido e intentó, otra vez en vano, soltarse del semielfo. Apenas les quedaban unos segundos de vida. Aún así, Tanis esperó. Presentía que el hechizo de Quispa no estaba todavía completo. Tenía que haber un indicio, un ademán, una inflexión, algo que denotara que estaban a punto de ser transportados de vuelta al mundo de los vivos. Pero no percibió nada. Y la muerte pendía sobre sus cabezas. Brandella gritó una vez más. El desprendimiento de tierra se elevó como una ola gigantesca encrespada a punto de romper sobre sus cabezas. En el mismo instante, el alud ocasionado por el pináculo desgarrado chocó contra la masa de fango. El final se precipitaba. Tanis levantó la mano en la que sostenía el espejo. Por el rabillo del ojo atisbó algo, la llama de la vela titiló por vez primera. Debía de ser la señal. Arrojó el espejo con todas sus fuerzas contra el cirio. La luz se apagó y el espejo cayó en el rocoso suelo de la choza, donde estalló en 1000 añicos cristalinos, inútiles. No. Aulló el nigromante. 37. La imagen de Brandella en sus ojos. Oyeron el ulular del viento, el estruendo de la inmensa ola de barro y la colisión de la luz. Los sonidos saturaron sus oídos y luego se perdieron hasta semejar el eco del oleaje en el interior de una concha. Lo que vieron, sin embargo, fue el sol resplandeciente en un cielo despejado y azul, una brisa suave acarició su piel y percibieron el batir de alas cuando varias aves levantaron el vuelo, asustadas por la repentina aparición de la humana y el semielfo en mitad del matorral incinerado. Tanis trató de orientarse, no le costó mucho. Divisó el calvero abrasado y el estanque cubierto de ceniza. El aire estaba impregnado por el olor del incendio. Sin embargo, cuando volvió la mirada hacia el tronco sobre el que recostara a Quispa, no divisó al mago. Tampoco estaba Klotnik. ¿Dónde nos encontramos?, preguntó Brandella con un hilo de voz, mientras se aferraba a la mano del semielfo, esa misma mano que tan recientemente desdeñara. Me resulta familiar. Ya has estado aquí conmigo, cuando el bosque era más joven, antes de que el incendio lo destruyera. Brandella, hemos regresado, dijo con ternura. Fue en este lugar donde salí en tu búsqueda. Y a él hemos vuelto.
Sinfistandantilus, agregó la joven, con expresión avergonzada. Lo siento. No confié en ti. Tanis buscó sus ojos, pero la mujer esquivó la mirada. No sabías lo que planeaba, dijo el semielfo, manteniendo un tono tranquilo en tanto le apretaba la mano. Y yo no podía correr el riesgo de revelártelo. Además, lo único que cuenta es que estamos aquí. Por fin la joven sonrió y lo cogió de la otra mano. Cuando habló, su voz tenía un deje de ternura. Sí. Lo hemos conseguido, gracias a ti. Tanis la atrajo hacia sí sin brusquedad. Ella no se resistió. Cuando sus cuerpos se juntaron, él le soltó las manos y la rodeó entre sus brazos. También Brandella lo enlazó por la cintura y correspondió al abrazo de buena gana. Apoyó la cabeza en su hombro con total abandono. En aquel instante, una paz inmensa inundó a Tanis. Le levantó la cabeza y al encontrarse sus ojos se quedaron prendidos en una mirada honda, interrogante. El semielfo perdió la paz con la misma rapidez con que la había encontrado. Había cumplido su compromiso con Quispa, había llegado el momento de pensar en sí mismo. Aún así, se contuvo. ¿Y si todo cuanto sentía ella era agradecimiento? ¿Y si su abrazo no guardaba otro significado que el que una hermana da a su hermano? ¿Y si lo rechazaba de manera tajante? Y, más aún, ¿qué diferencia existía entre esta relación y la mantenida con Kitiara? Seguiría siendo un amor compartido entre una humana y alguien por cuyas venas corría sangre elfa. Incluso siendo semielfo, estaría condenado a presenciar cómo su amada envejecía y moría décadas, quizás centurias, antes que él. Reflexionó sobre todo aquello y muchas otras cosas más mientras contemplaba sus labios entreabiertos y sus enormes ojos oscuros. Tenía que saber con certeza que sentía la hermosa tejedora, la valiente arquera, por Tanis el semielfo. Y, sin embargo, no estaba seguro de tener derecho a descubrirlo. A despecho de sí mismo, inclinó poco a poco, indeciso, su rostro sobre el de la mujer, quien se removió entre sus brazos. Tanis no sabía si se estaba acurrucando contra su pecho o, por el contrario, se afianzaba para poder apartarlo de un empujón. No tuvo ocasión de despejar sus dudas, una voz lo sobresaltó al gritar. ¿Quién anda ahí? Como si hubiesen sido sorprendidos en un acto prohibido, Tanis y Brandella se separaron con tanta brusquedad que pisaron las ramas calcinadas esparcidas a su alrededor. La quebradiza madera chasqueó y arrojó al aire nubecillas de ceniza. «Arrojad vuestras armas y salid al descubierto», ordenó la voz. «De lo contrario, haré que mis hombres acribillen ese matorral con sus flechas». «Klotnik, ¿eres tú? ¿Tanis?» El semielfo echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. «Ordena a tus hombres que se retiren», se mofó, mientras salía del matorral llevando a Brandella consigo. Cuando emergieron al claro, cerca del estanque, vieron a Klotnik plantado en el centro, solo, llevaba el cabello y la barba tan enmarañados como de costumbre y sus ojos verdes centelleaban bajo la frente prominente. «Tranquilizaos. Todos mis hombres se han marchado, son unos muchachos excelentes que obedecen las órdenes sin rechistar», dijo, con una sonrisa traviesa. Tanis y Klotnik se estrecharon las manos con el cálido afecto de dos viejos amigos. Era evidente que el malabarista se alegraba de verlo y a Tanis le ocurría otro tanto. «Temí no volverte a ver», admitió el enano. «Había perdido toda esperanza de que regresaras. Tienes que explicarme todo lo ocurrido». «Todo. Lo haré. Más tarde. Pero antes comeremos y beberemos algo. Estamos desfallecidos y casi muertos de hambre y sed», dijo el semielfo, en tanto contemplaba a Brandella con gesto divertido. Ella le devolvió la sonrisa, y la mirada del enano se posó en la mujer que se encontraba junto a Tanis. La observó con expresión fascinada, no exenta de cierto sobrecogimiento. Tanis recobró la calma. «Brandella, te presento a Klotnik, el malabarista». «Klotnik, esta es Brandella, la tejedora amiga de Quispa». El enano asintió con la cabeza. «La conozco», dijo al cabo.
La joven estudió los rasgos del enano con atención y, apartándose de Tanis, se acercó a él. En los ojos de Klotnik se advertía una tímida expresión, como si suplicaran que lo reconociera. Ella alargó la mano y le tocó el rostro, luego acarició el revuelto cabello castaño. El enano la miraba con una actitud infantil. Brandella lo abrazó. «¿Eres tú?», gritó. «¿Y has permanecido con Quispa todos estos años?». Tanis miró a ambos de hito en hito, perplejo. Había estado en Ancatabaca, pero no había visto a Klotnik allí durante su corta estancia. Y, de haberse encontrado con él, tendría que recordarlo. Eran pocos los enanos que habitaban en el pueblo elfo. De hecho, los únicos que había visto eran Mertuig y Yebridod. De repente, Tanis abrió los ojos de par en par. ¿Sería posible? Klotnik tenía la misma mandíbula de Mertuig, de línea retraída e idéntica frente, despejada y prominente. Y sus verdes ojos brillantes eran los de Yebridod, así como la nariz ligeramente bulbosa. Sin embargo, no recordaba haber visto al joven Klotnik en el pueblo. «¿Conociste a mi padre?», preguntó el malabarista antes de que Tanis pudiese articular una palabra. «Mertuig». «Sí». Los ojos del enano se humedecieron. «¿Entonces, lo viste?». «Desde luego que sí», respondió el semielfo con un timbre alegre, satisfecho de poder aunar el pasado y el presente en favor del enano. «¿Cuánto has crecido?». Los interrumpió Brandella. «La última vez que te vi eras un chiquillo al que sus padres habían embarcado en la nave elfa antes de que los humanos atacaran el pueblo». Se echó a reír. «De eso hace casi 100 años, o solo una semana», concluyó divertida. «Así que», pensó el semielfo, «por eso no lo llegué a conocer en Ancatabaca». «Fue la última vez que te vi», dijo Klotnik. «Pero siempre recordé a la mujer más hermosa de cuantas he conocido». Claro que, tampoco Quispa dejó que lo olvidara. «Pero venid, seguiremos hablando después de que hayáis comido y bebido». «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me marché?», preguntó Tanis, después de apurar de un trago la fuerte cerveza de Klotnik. Brandella había terminado de comer y se había sentado un poco apartada para peinarse la enmarañada melena que tejió en una gruesa trenza. «3 días», contestó el malabarista mientras dirigía una fugaz ojeada al tronco donde Quispa había yacido. Tanis y Brandella siguieron su mirada. «¿Cuándo murió?», inquirió el semielfo con voz queda. Klotnik no respondió de inmediato, tampoco miró a sus compañeros. En lugar de ello, removió con la puntera de la bota la tierra calcinada al borde del estanque, los labios le temblaban y abría y cerraba los puños. Brandella se acercó a él, posó una mano sobre su hombro y lo apretó con ternura. También sus ojos estaban llorosos y enrojecidos. La joven había cambiado el mugriento corpiño por una de las camisas más largas de Klotnik y ahora enjugaba la lágrima que se deslizaba por la mejilla del enano con el suave tejido de la manga. Klotnik se estremeció, pero dejó que la joven le prodigara sus cuidados. Él aguantó un día entero», balbuceó el enano. Se obligó a recobrar la compostura, pero no levantó la vista. «No creí que sobreviviera más de 1 hora», agregó, en tanto sacudía la cabeza. «Tuvo los ojos cerrados todo el tiempo. No me habló ni una sola vez, ni dio muestras de que supiera que estaba con él». Por fin, Klotnik alzó la cabeza y habló directamente a Tanis. Parecía estar reviviendo algo que a veces era una pesadilla y a veces el más tierno idilio. Cuando era desagradable, gemía y se agitaba, también gritaba. Cuando era placentero, sonreía e incluso hubo ocasiones en que la risa brotó de lo más hondo de su ser. «¿Qué fue lo que viste, Tanis?». ¿Fue así para él en el pasado, en parte una pesadilla y en parte una vivencia sublime? «Supongo que sí», dijo el semielfo, tras una breve reflexión que le produjo una profunda y dolorosa sensación de culpabilidad por los sentimientos que abrigaba hacia Brandella. Klotnik bajó de nuevo la vista al suelo. «Estuvo a punto de morir en 2 ocasiones en el transcurso de aquel día», prosiguió el enano. «La primera vez, se incorporó y gritó a alguien, todavía no».
Todavía no. Después parpadeó repetidamente, como si se sintiera perdido o confuso. Pronto, no obstante, sonrió de nuevo, como si todo marchara bien. La segunda vez, creí de verdad que lo perdía. Acababa de anochecer. Lunitaria asomaba por el horizonte y lo bañaba con su resplandor rojizo cuando Quispa empezó a toser y a escupir sangre. Abrió los ojos de par en par, como si la muerte lo hubiese cogido por sorpresa. Dejó de respirar. Apoyé la cabeza en su pecho, ansiando escuchar el latido del corazón, pero no lo oí. No percibía en el movimiento alguno nada que indicara que seguía vivo. Le iba a cerrar los párpados, pero me quedé paralizado. Klotnik se mordió los labios y contempló fascinado a Brandella. Cuando lo miré a los ojos, susurró: «Te vi a ti». La joven lo tomó de la mano y sollozó, incapaz de contener el llanto. «Quispa volvió a la vida», musitó Klotnik. Sus ojos verdes relucían cual esmeraldas. «Por ti». «¿Dónde lo enterraste?», preguntó ella, con la voz quebrada por la emoción. El enano se incorporó y la ayudó a levantarse. «Te llevaré hasta él». Tanis optó por no acompañarlos. La tumba se encontraba en lo alto de un montículo, al otro lado del calvero. Klotnik dejó sola a Brandella con su dolor, regresó y se sentó en silencio junto a Tanis. Las palabras que la tejedora dirigió a Quispa se las llevó el viento, pero ¿cómo afirmar que no fueron escuchadas? 38. Padres e hijos. «Háblame de mi padre», pidió Klotnik, mientras aguardaban el regreso de Brandella. Los dos amigos estaban sentados en un tronco, cerca del borde del agua. ¿Es ese el motivo por el que fuiste a buscarme a Solace y me trajiste con Quispa?, inquirió el semielfo. «¿Para qué conociese a tu padre?». Klotnik estrechó los ojos y clavó la mirada en el horizonte teñido con los tintes rojizos del ocaso. Las sombras se alargaban a sus espaldas y Tanis consideró la sombra que un padre puede proyectar en la vida de su hijo. Él lo sabía muy bien. «Ya te dije antes de que entraras en la memoria de Quispa que deseaba ir yo mismo», le recordó el enano. «El mago no me lo permitió. Sé que me ocultaba algo, Tanis. Estoy convencido. Tú estuviste allí y sabes lo mismo que sabía Quispa, su memoria es ahora tu memoria». ¿Qué es lo que no quería que descubriera? Tanis eludió los ojos a la mirada escrutadora del enano y los clavó de nuevo en las sombras alargadas. ¿Fue mi padre un hombre malvado? ¿Es cierto eso?, insistió Klotnik con nerviosismo al ver que Tanis no le respondía. El semielfo denegó con un vehemente movimiento de cabeza. «En absoluto. Hacía memoria de lo ocurrido, por eso no te había contestado», lo tranquilizó Tanis. «De hecho, era una excelente persona. No es que fuese perfecto, no. Pero, a mi entender, sí mejor que la mayoría». «Con eso no me dices nada», replicó el enano con el entrecejo fruncido, a la vez que arrojaba al estanque un canto de granito ennegrecido por el fuego. La piedra se hundió con un seco chapoteo que esparció las cenizas y creó ondas que dispersaron las ramas que flotaban en la superficie. «No quiero comentarios vagos ni generalidades. Quiero hechos precisos. Ocurrieron muchas cosas». «No sé a qué». «Claro que lo sabes», gritó Klotnik, incorporándose de un salto por la excitación. Sus carnosas mejillas adquirieron un tinte tan rojizo como el fulgor proyectado por el sol poniente. ¿Era un ladrón? ¿Robó algo mi padre? Responde. He oído los chismes que corrían entre los aldeanos. Algunos decían que se sintió tan ofendido por la acusación que abandonó Ancatabaca, furioso por el ultraje. Sin la ayuda de Quispa me enteré de que, nada más ocurrir aquello, le sobrevino la muerte. Klotnik se estrujó las manos, la angustia empañaba sus ojos. Mi madre regresó al pueblo y me recogió cuando el barco ancló en el puerto, pero era muy pequeño y apenas guardo recuerdos de aquellos días. Todo cuanto sé es que, a partir de entonces, mi madre se sumió en la tristeza. Durante mucho tiempo creí que yo era la causa de su aflicción. El malabarista se contempló con fijeza las manos,
como si en ellas tuviera la solución para ahorrar la agonía de Yebridov. Al cabo, rompió el silencio. Mi madre murió 1 año después que mi padre. Lo ignoraba, dijo Tanis entristecido. Era una mujer encantadora. Rememoró el timbre cálido de su voz, la gentileza del roce de sus manos. Sé todo lo referente a mi madre, dijo Klotnik, muy abatido. Su voz sonó cansada. Estoy orgulloso de ella y la recuerdo muy a menudo. Me dejó esa bola de cristal con la que hago mis juegos malabares. La que cogiste en el aire antes de que cayera al suelo, en la posada. Tanis contuvo el aliento. Lo recuerdo, dijo con suavidad. Siéntate, por favor. Te contaré lo que quieres saber. Klotnik hizo lo que le pedía y aguardó atento. El semielfo se llevó los dedos a los labios mientras observaba al enano y meditaba con cuidado lo que iba a decir. Tenía que medir sus palabras. Si deseas saber qué clase de hombre era tu padre, te diré una cosa, me salvó la vida en 2 ocasiones. En ambas, Klotnik, tu padre corría un gran peligro o soportaba un lacerante dolor, o las 2 cosas a la vez. En la primera ocasión atacó a una araña gigante que estaba a punto de devorarme. Habría perecido si no hubiese atraído la atención del monstruo hacia él. El semblante del enano se iluminó con una expresión de incipiente orgullo, pero guardó silencio para evitar interrumpir la narración. La segunda vez, prosiguió Tanis, estaba mortalmente herido. A pesar de ello, sacó fuerzas de flaqueza para acudir en mi ayuda y acabó con un goblin que se disponía a ensartarme por la espalda. Tanis prendió su mirada en la del enano. ¿Actuaría así un hombre malvado? La sesgada luz ambarina del ocaso bañaba el rostro de Klotnik, en sus pupilas había un destello que trascendía más allá del glorioso fulgor del orbe reflejado en ellas. No, se dijo Tanis. La gloria que reflejaban irradiaba de Mertuig. Klotnik tenía más erguida la espalda, la cabeza levantada con más firmeza, incluso parecía que respiraba con más seguridad. Se estaba contemplando a sí mismo bajo otro punto de vista, comprendió Tanis, se había convertido en el hijo de un héroe. El semielfo lo envidió. ¿Hizo todo eso?, preguntó el enano con un timbre reverente. Eso, y mucho más, contestó Tanis, deseando que hubiera sido de su padre de quien hablaba. Fue un padre amoroso para ti, muy generoso para con tu madre. Su primer impulso de enviarte lejos del peligro cuando surgió la amenaza de una invasión por parte del ejército humano. Y solo deseaba lo mejor para tu madre. Incluso lo que estaba fuera de sus posibilidades, dijo sin pensar. Contuvo el aliento, esperando que a Klotnik le hubiese pasado inadvertido su desliz. Por fortuna, el enano estaba absorto en la nueva imagen de su padre que lo colmaba de orgullo y no captó el sentido del último comentario. Sacudió la cabeza. ¿Entonces por qué no me lo dijo Quispa? ¿Por qué, cuando lo interrogué sobre los rumores que corrían, me contestaba que no lo sabía y cambiaba de tema? Por una sencilla razón, sonrió Tanis con benevolencia. Porque era cierto que Quispa no lo sabía. Lo que no añadió Tanis, sin embargo, es que él era la única persona a quien el enano reveló la verdad unos momentos antes de expirar. Sigo sin comprenderlo, insistió Klotnik. ¿El qué? El enano se dio la vuelta y se enfrentó a Tanis. La puesta del sol a sus espaldas lo convirtió en una borrosa silueta a la vista del semielfo. Si corrían aquellos chismes acerca de mi padre en Ancatabaca, ¿por qué no salió Quispa en su defensa y los cortó de raíz? Tanis agachó la cabeza y empezó a tirar de un trozo de madera que sobresalía del tronco chamuscado, luego se limpió en la arena el hollín de las manos. «Pero te respaldó a ti, ¿no es cierto?», contestó al cabo, eludiendo la pregunta formulada. «Se ocupó de ti a lo largo de todos estos años». ¿No es eso lo que dijo Brandella? Insisto en que es raro. Quispa me recogió al fallecer mi madre. Para entonces, Brandella había desaparecido y siempre me pregunté si no había sido su pérdida lo que lo indujo a tomar esa decisión.
Me daba la impresión de que necesitaba tener a alguien con quien hablar y yo necesitaba escuchar a alguien. Me trató como si fuera su propio hijo. Sin embargo, cuando me hice mayor y los rumores acerca de mi padre seguían corriendo de boca en boca, me sacó de Ancatabaca. Viajamos por todo Ansalon. No hicimos amigos, solo nos teníamos el uno al otro y, buscando un pasatiempo para él y para mí mismo, aprendí a hacer juegos malabares. Y muy bien, por cierto. ¿No tiene que ver nada la magia en ello? En absoluto, respondió el enano con orgullo. Jamás habría consentido que Quispa hechizara las bolas. Ni siquiera la de cristal, aunque me pidió que le permitiera hacerlo. Tanis tenía un nudo en la garganta que le impedía hablar. Quispa fue un buen padre para mí. Lo único que lamento es que no me dejara entrar en su pasado. Me habría encantado ver a mi padre y hablar con él. El enano asumió una expresión contrita. Lo siento, perdóname. Me olvidé de preguntarte si habías encontrado a tu padre. Soy un egoísta que solo se preocupa de sí mismo. Debería. El semielfo se apresuró a contener la avalancha de disculpas con un ademán de la mano. No tienes por qué excusarte. Salvo la circunstancia de haber conocido a Brandella, una excepción de gran importancia, habría preferido que fueses tú quien hubiese ido a reunirse con tu padre. ¿Acaso él no era como esperabas? Era lo último que cualquier hijo desearía que fuese su padre, replicó con sequedad. A veces, más vale imaginar la verdad que enfrentarse a ella. Pero no en mi caso, ¿verdad? No. En tu caso, no, sonrió Tanis. El enano se recostó en el tronco, con expresión satisfecha. El sol se había puesto y la oscuridad envolvía poco a poco el paisaje. Brandella no tardará en volver, dijo el semielfo. Antes de que regrese, quiero que me respondas a una pregunta. ¿Cuántas quieras? ¿Por qué se separaron Quispa y Brandella? Dijiste algo acerca de su desaparición. Así es como él se refería a lo ocurrido. No hablaba mucho sobre ello. Al parecer, le resultaba muy doloroso. Solo me contó que ella había pintado un cuadro que, de algún modo, predecía el futuro, en él representaba el momento en que la perdería. Y, en efecto, alguien llegó y se la llevó consigo. Jamás la volvió a ver. Tanis guardó silencio, anonadado. Las sombras de la noche encubrieron la expresión de desconcierto plasmada en su semblante. Esa misma oscuridad, no obstante, fue lo que despertó la inquietud del semielfo. Brandella tendría que estar ya de vuelta, dijo, poniéndose de pie. Quizá debería asegurarme de que se encuentra bien. Te indicaré el camino, ofreció Klotnik. Caminaron en silencio en medio de la noche, dejaron atrás el claro y remontaron el cerro. Cuando llegaron al lugar donde se encontraba la tumba, Brandella había desaparecido. 39. En el campamento de los Slicks. Slicks, susurró Klotnik, olfateando el aire. Huelo su apestoso hedor. Se la han llevado, concluyó con un deje de asco. Pateó el suelo. El incendio de Quispa no los detuvo. Todavía siguen tras la pluma encantada. Se volvió de pronto hacia Tanis. Te deshiciste de ella, ¿no? Sí, respondió el semielfo, mientras escudriñaba el terreno en busca de alguna pista que delatara la dirección por la que se marcharan los Slicks. La dejé en la memoria de Quispa, conforme a sus instrucciones. Su visión élfica le permitía distinguir las pisadas dejadas por los grotescos seres en el terreno que rodeaba a la tumba, pero no le descubrió nada que ya no supiera. Entretanto, su mente era un torbellino de reproches. Se maldecía por permitir que Brandella deambulara sola por los alrededores. Haber llegado hasta aquí con ella después de correr tantos peligros para luego perderla a manos de una banda de Slicks, lo encolerizaba. Habría estallado de rabia y frustración de no ser porque en ese momento atisbó un punto de luz en una colina distante. Levantó la mano y señaló el lejano resplandor. Allí. Parece una hoguera de campamento. Se encaminaron hacia la luz con Tanis a la cabeza.
El semielfo se aseguró de no ponerse al contraluz del horizonte para no delatar su presencia. Avanzaron agazapados por el terreno inclinado, como dos sombras fugaces, con la atención fija en su meta. Cuando llegaron lo bastante cerca para percibir el olor del humo de la hoguera, Tanis se agazapó tras un tocón calcinado. Daremos un rodeo y nos acercaremos por la retaguardia. No esperarán un ataque procedente de la dirección por la que llegaron, susurró. Klotnik, que respiraba trabajosamente, se limitó a asentir con un gesto de la cabeza. Al alcanzar la zona posterior del campamento, el enano se las arregló para preguntar entre jadeos: me pregunto de dónde han sacado madera para la lumbre. Toda la que había por los alrededores ardió en el incendio hace 3 días. Por toda respuesta, Tanis le puso la mano sobre la boca y lo arrastró al suelo de cabeza. Un guardia Slig que pasaba cerca hizo un alto como si hubiese oído algo sospechoso. El aire traía los ruidos escandalosos del campamento instalado en lo alto de la cuesta. El vigilante dirigió las puntiagudas orejas hacia abajo con la evidente intención de discernir si los nuevos sonidos procedían de la zona baja o del campamento. Con la espada preparada, el Slig descendió a zancadas por la cuesta a fin de investigar. «No te muevas», susurró Tanis al oído de Klotnik. «Y, ocurra lo que ocurra, evita que su saliva te toque la piel. Es venenosa». Klotnik asintió en silencio y el semielfo apartó la mano de su boca. El resplandor de las llamas danzantes de la hoguera en lo alto iluminaba al guardia con centelleos ambarinos. El Slig, con sus casi 2 metros de estatura, no vestía ropaje alguno, si bien llevaba embadurnada la espalda con anchas franjas negras marrones. Su cuerpo era una masa de pellejo coriáceo y calloso con más apariencia de piedra flexible que de piel. La cola, larga, la arrastraba por el suelo. Cuando el repulsivo ser miró en su dirección, Tanis divisó la boca enorme y entreabierta que dejaba al descubierto varias filas de dientes largos y afilados. Las orejas, semejantes a cuernos, eran grandes y puntiagudas. Klotnik se volvió para susurrar algo al semielfo, pero este había desaparecido sin hacer el menor ruido. Solo y sin saber qué hacer, el enano se quedó petrificado. En un mutismo aterrado, observó cómo el guardia Slig se aproximaba más y más al matorral tras el que se agazapaba. Las mandíbulas del Slig se abrían y cerraban mientras se llenaba la boca de saliva. Conforme descendía por la cuesta, el abalorio que colgaba de su enorme oreja izquierda se balanceaba atrás y adelante con cada paso que daba. Estaba muy cerca. El enano se aplastó contra el suelo en un intento de pasar inadvertido, pero no le sirvió de nada. El Slig siguió avanzando hacia él. Desde un lateral, Tanis lo vio llegar a su altura y encaminarse hacia el arbusto donde Klotnik se removía. Tan pronto como el Slig sobrepasó su posición, Tanis se incorporó al tiempo que desenvainaba la espada. La criatura oyó el familiar ruido y giró sobre sus talones con sorprendente rapidez. Se encontró frente a frente con el acero de Tanis. El semielfo hincó el arma en la garganta del Slig, por encima del duro pellejo que le protegía el pecho como una coraza. Mientras se desplomaba, el guardia trató de dar la alarma, pero el único sonido que brotó de sus fauces fue un gorgoteo. Tanis no aguardó a que el Slig muriera. Se apoderó de su espada y se la tendió a Klotnik. «Toma, cógela. Espero que no la necesites». «Puedes jurarlo», dijo el enano, temblando de pies a cabeza. «No soy guerrero, jamás he manejado un arma». Tanis agarró al joven enano por los hombros y lo miró a los ojos. «Conocí a un hombre que estaba mucho más asustado que tú cuando tomó parte en una batalla por vez primera. Cuando finalizó el combate, no solo seguía vivo, sino que se había convertido en un héroe. Lo harás bien, no te preocupes. Quédate detrás de mí. Y no hagas tanto ruido, llamas mucho la atención». Tanis avanzó con cautela cuesta arriba hasta que divisó el campamento. Y a Brandella. La joven estaba tumbada en el suelo cerca de la hoguera, atada a una estaca. Uno de los Sligs, sin duda el cabecilla del grupo a juzgar por su tamaño, se encontraba de pie junto a ella y escupía la venenosa saliva a escasos centímetros de su rostro,
casi rozando la larga trenza que reposaba sobre su hombro. La tejedora no gritaba, no se movía, solo miraba fijamente al Slick con expresión de abierto desafío. Los Slicks parecían impresionados por su actitud, pero no lo bastante para cesar el cruel interrogatorio. Tanis trató de captar lo que decía el cabecilla. Le sonaba como si hablara en el idioma común, pero solo alcanzó a comprender un grito de advertencia. «Dilo o morirás». Klotnik llegó gateando junto a Tanis y vio los restos de una carreta y barriles de agua vacíos y esparcidos a su alrededor. Era evidente que el carruaje se dirigía al estanque para aprovisionarse de agua. El enano se preguntó dónde estaría el conductor. En ese momento atrajo su atención algo ennegrecido que giraba sobre la lumbre, el jugo que escurría siseaba al caer sobre la madera y avivaba las llamas. Klotnik se acercó a Tanis. «¿De dónde han sacado ese venado?», susurró. «Creí que todos los animales habían huido del incendio». El semielfo le dirigió una mirada impasible y entonces Klotnik comprendió que el pedazo de carne que se asaba en la hoguera no pertenecía a un venado. Tragó saliva con dificultad y apartó la vista. Tanis examinó el campamento. Si había una carreta, algo debió de tirar de ella hasta allí. Al otro extremo del campamento vio lo que buscaba, 2 fornidos toros de marisma. Los animales de arrastre de 6 patas, un extraño cruce entre caballo, toro y búfalo, no eran muy rápidos pero sí resistentes y fiables. «¿Eres un corredor veloz?», susurró Tanis. «¿A qué llamas veloz?», preguntó a su vez el enano con nerviosismo. «Lo bastante para que no te alcancen los Slicks. Si los tengo pisándome los talones, correré como el viento». «Más te vale», siseó Tanis. «Porque vas a atacar su campamento. Es decir, lo atacaréis tú y tus hombres. Y después tendrás que correr como has corrido en tu vida». Klotnik volvió a tragar saliva. Brandella había luchado contra los Slicks cuando la sorprendieron junto a la tumba de Quispa. No era solo su vida lo que defendía, sino el reposo del mago y las vidas de Tanis y Klotnik. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio con tal de que los Slicks no mancillaran la tumba de su amado, para evitar que lo desenterraran en su afán por apoderarse de la pluma encantada. Les dijo que sabía dónde estaba el artilugio mágico, si bien no tenía intención de revelárselo jamás. Tampoco quería que los Slicks descubrieran que tenía 2 compañeros que la aguardaban a corta distancia. Daría su vida por quienes tanto habían hecho por ella. La lucha fue corta y los Slicks la redujeron con facilidad. Uno de ellos le propinó un puñetazo tan brutal con su gigantesca zarpa que por un instante creyó que le había roto la mandíbula. Otros 2 Slicks la sujetaron por los brazos con la supuesta intención, pensó aterrorizada, de devorárselos allí mismo. Por fortuna, el cabecilla lo impidió y los apartó a patadas de la mujer. Estaba oscureciendo y, a pesar de que los Slicks son moradores habituales de cavernas, no les gusta hallarse en campo abierto al caer la noche. El líder del grupo, que sobrepasaba con creces la altura de sus compinches y tenía una cicatriz que le cruzaba el hocico, ordenó conducir a Brandella de regreso al campamento. Allí, por medio de la tortura, le arrancarían la información que tan obstinadamente callaba. Ante sus propios ojos, empalaron al conductor de la carretera en el asador y la obligaron a contemplar cómo el infeliz se asaba lentamente en las ascuas. A pesar de todo, mantuvo un empecinado mutismo, pero escuchó atenta los comentarios. «Podríamos venderla a cambio de armas. Solo si está en buenas condiciones». «Sí, pero como no hable pronto. Perderá valor si tiene quemaduras y huesos rotos». El cabecilla los hizo callar con un seco gruñido. «Su muerte poco importa si conseguimos apoderarnos de la plumilla. Además, si no podemos venderla, nos servirá de comida», agregó. Brandella yacía inmóvil junto a la hoguera pensando en Quispa, en Tanis, en Escobar y en los valerosos actos de los que había sido testigo en el transcurso de los últimos días. Estaba decidida, a despecho de los espasmos que le agarrotaban el abdomen, a estar a la altura del ejemplar comportamiento de sus amigos.
Con todo, se puso lívida cuando el jefe de los Slicks arrancó un listón de un barril de agua y metió el extremo en las ascuas de la hoguera. Al prenderse la punta del listón, el Slick se acercó a la tejedora y sostuvo la candente madera frente a su rostro. «Te prenderé el pelo», dijo en común. «Sin embargo, como lo tienes recogido en una trenza, arderá muy despacio, una circunstancia que favorecerá nuestros propósitos. Si no me dices dónde está la pluma mágica, dejaré que las llamas consuman el pelo y abracen tu cabeza y tu rostro hasta que no quede nada de ellos. ¿Lo has entendido?». La joven apartó la vista. Los finos labios del Slick se distendieron en una mueca que dejó a la vista los colmillos afilados. «Sí, ya veo que lo entiendes». Brandella apretó los dientes con la firme decisión de no gritar cuando el dolor se hiciera insoportable. El Slick le acercó el listón candente. La joven oyó el crepitar de la madera y sintió el calor abrasador. De manera imprevista, se alzó un grito en la zona occidental del perímetro del campamento. «¡Nos atacan!», bramó un Slick. Brandella, que había cerrado los ojos, sintió las pisadas apresuradas de los Slicks que pasaban junto a ella y se dirigían al lugar del altercado. La joven supo que eran Tanis y Klotnik y se hundió en el desaliento. Iban a sacrificarse en vano. No tenían la menor oportunidad de enfrentarse a un grupo tan numeroso y salir con vida del trance. Los Slicks eran 20 como mínimo. «Un incidente sin importancia», dijo el cabecilla, que no se había unido a los otros. «Mis tropas se ocuparán de ello. Y yo me encargaré de ti». Acto seguido, aplicó la madera ardiente al cabello de la joven.